ahora con ustedes el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Pero estoy convencido de que Dios va a hablar a su vida. ¿Cuántos están dispuestos a recibir palabra del Señor? Ahora, yo estoy en esta mañana, yo les pido lo siguiente. Cada uno de nosotros tenemos nuestros prejuicios y tenemos nuestras construcciones teológicas de lo que se nos ha inculcado por años y por años de lo que es el libro de Apocalipsis. Yo quiero que usted me permita a mí como su pastor hoy deconstruir un pensamiento. Y deconstruir significa que yo quiero entrar a esa construcción y comenzar a acabar algo distinto en usted. Algo distinto en usted. Y eso es un privilegio que tengo yo como pastor, pero va a ser de tanta bendición o de tanto como usted lo permita en esta mañana. ¿Ve? Porque Apocalipsis es un libro hermoso, pero se nos ha dicho que es un libro de juicio, de castigo, y la gente le tiene terror leer el Apocalipsis. Si yo les preguntara a ustedes cuántos han leído Apocalipsis, algunos me van a decir, pastor, no me atrevo ni a leerlo, ni a abrirlo. Y entonces, el tema que Dios ha puesto en mi corazón es nuestra esperanza eterna. Repita conmigo, nuestra esperanza eterna. Y si me puede subir un poquito más en el monitor para escucharme, no tener que gritar mucho, mejor todavía. Y quiero que busque Apocalipsis 21, que yo se lo di a asignación en el chat de la iglesia, que lo leyera completo. Yo solamente voy a leer algunos versos solamente. Apocalipsis 21, verso 10 y verso 22. Cuando tenga, dígame, se puede quedar de pie o parado, como de pie o parado. De pie o sentado, es lo mismo. De pie o sentado. Dice, y en la visión, yo estoy leyendo traducción lenguaje actual, y en la visión que el Espíritu de Dios me mostró, el ángel me llevó a un cerro grande y alto y me enseñó la gran ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, donde está Dios. ¿Qué dice el texto? Que la gran ciudad descendía, bajaba. No que el pueblo subía, sino que la iglesia, la ciudad bajaba. ¿A dónde está Dios? En la ciudad, el verso 22. En la ciudad no vi ningún templo, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y también el Cordero. Ahora vaya al verso 5 de Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, verso 5. Allí nunca será de noche y nunca nadie necesitará la luz de una lámpara ni la luz del sol, porque Dios es el Señor, será su luz y ellos reinarán para siempre. Señor, en esta mañana te pedimos que hables a tu iglesia, que hables al corazón de tu pueblo en esta mañana, y que podamos entender lo que tú quieres hablar a tu pueblo, lo que tú has puesto en mi corazón, lo que tú quieres que yo le diga a la iglesia, Señor. Pero prepara los corazones para que salgamos llenos de tu palabra, Señor, llenos de esperanza, sabiendo que tú eres el Dios de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo no sé cuántos están siguiendo la NBA. Pues estamos en la final de conferencia. Y usted sabe que en la página, en el canal de NBA TV, dan unos juegos que ya han pasado con anticipación. Los juegos históricos. Y si Ricardo y yo nos ponemos a ver un juego de eso, estoy seguro que vamos a decir, no, este juego lo ganó ¿quién? Lo ganó Boston, o lo ganó los Lakers, o lo ganó tal equipo. ¿Por qué decimos con tanta seguridad cuál es el equipo que ganó? Porque ya pasó.
porque ya de antemano lo vimos. Yo no sé si cuánto has visto, hay una imagen de Jordan contra los Lakers que penetra, la baja a Lenny, hace así y la baja y la tira con la izquierda, Roberto. Ese juego yo lo vi en vivo. Yo me acuerdo que era un niño, yo lo vi. Y cada vez que lo presente, la gente habla de eso, yo digo, pues ese juego yo lo vi en televisión. Lo vi. Apocalipsis nos está mostrando algo que ya estaba ocurriendo y Dios de alguna manera le está diciendo al pueblo quién era el que iba a vencer. Yo sé, históricamente, la iglesia ha dicho que ahí está escrito el final de los últimos días. Yo sé que la gente, yo recuerdo, ¿no? Ahí están las Torres Gemelas, pastor, ahí están. Ahí está el juicio ahí. Y cada vez que anuncian una catástrofe, no, es que Apocalipsis. Y Apocalipsis no tiene que ver con nada de eso. Lo primero que usted y yo tenemos que entender es que ese libro Apocalipsis fue escrito para las 7 iglesias de Asia Menor. Usted vive en Asia Menor. Usted y yo somos de Asia Menor. Pues este libro fue escrito en un contexto histórico donde el Imperio Romano, escuche bien, donde el emperador quería la total adoración para él. Por lo tanto, a los cristianos, a los que decidían seguir a Cristo, esos iban a ser perseguidos, esos iban a ser torturados, esos iban a ser brutalmente, los mataban, los echaban debajo de los altares. ¿Qué no hacían con los cristianos cuando decidían seguir a Cristo? Así que había una disyuntiva: ¿a quién íbamos a seguir? ¿A quién vamos a seguir? Juan, que yo sé que mucha gente le va a decir que este es Juan, el discípulo Juan. Este es un Juan, yo no sé qué Juan fue. No, nadie sabe qué Juan fue. ¿Por qué? Porque si fuera Juan el apóstol, no escribió como normalmente Juan el apóstol escribía. Este es otro Juan. Este es un Juan que estaba preso en la isla de Patmos y que se identifica como servidor, como siervo del Señor. Si fuera Juan el apóstol, Juan siempre decía que era el discípulo amado. Juan decía siempre, pero no, este Juan dice, yo Juan, siervo del Señor. Y le dice, bienaventurado, ese es Apocalipsis 1, el que lee y el que escucha, porque en aquel tiempo no todos sabían leer. No todos sabemos leer, no podemos leer el Apocalipsis como si fuera nuestro contexto. No todos sabían leer. Así que había uno que se paraba y leía lo que Juan, Dios le estaba revelando. Apocalipsis, revelación. La revelación, el título, no es algo que no se sabía que estaba pasando. La revelación, el título que está diciendo Dios es que Dios está destapando un problema que está pasando políticamente allí. O sea, no es algo que Dios me reveló que yo no sabía y que Dios me lo está revelando. No, es que Juan sabía lo que estaba pasando, pero Dios le está destapando el hecho y cómo Dios los iba a ¿qué? A bendecir. Le digo esto para que entendamos que la gran tribulación y todo lo que está ocurriendo en ese momento lo vivieron ellos. Lo vivió el pueblo, que los mataban y los torturaban. Yo sé que la iglesia hoy en día dice, no, porque los teléfonos es la marca de la bestia. Porque los chips que se meten aquí, eso, el que se ponga un chip, el que se ponga esto, esa es la marca de la bestia. Eso es la gente que no está estudiado bien el texto bíblico. En aquel tiempo los esclavos se marcaban y te preguntaban, ¿a quién tú vas a seguir? ¿Al emperador o a Cristo? Al emperador. La marca de la bestia era cuando tú marcabas un animal con fuego y te marcaban en tu brazo para identificar que tú eras un seguidor del emperador. No era una marca que hoy en día yo me pongo la marca de la bestia y ese se va para el infierno. No tiene que ver con nada de eso. Era para identificar que ese que era marcado decidió seguir al emperador. Así que nosotros no podemos estar leyendo el texto bíblico pensando que todo lo que dice ahí
es para mi tiempo y es para yo tener miedo a lo que se está viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra y en simbolismo, porque Juan escribe en simbolismo, y hay que hacer una pregunta: ¿por qué Juan escribe en símbolo? Pues hay que preguntarle a Juan. Ahora, la respuesta que yo te puedo dar como pastor y como estudioso del texto es que Juan escribe en símbolo para que la iglesia, el pueblo entendiera. Sin embargo, el imperio no lo entendiera. El simbolismo es que cuando lea en voz alta, el cristiano, el que seguía a Cristo, los fieles, porque el mensaje era para ¿quién? Para los fieles, los que se iban a mantener fieles a pesar de la tortura. Usted y yo no vivimos ese proceso difícil. Aquí en Libertad de Religión no vivimos ese contexto de tortura, de que si sigues a Cristo o sigues a Wilito, no hay ese problema. O sigues a Jacob. No hay ese issue, porque aquí adoramos a Dios en todos lados y nadie nos dice nada. Pero en aquel tiempo ellos vivían una gran tribulación. Los perseguían. Y el que leía el texto lo decía en voz alta, y el que lo escuchaba era bienaventurado si entendía el simbolismo de lo que Dios estaba prometiendo. Hay una promesa hermosa de esperanza, y por eso Apocalipsis es un libro de esperanza. El issue que tenemos en la iglesia es que nos quedamos en los textos del simbolismo y de las serpientes y de la corona, y nos quedamos ahí. Pero el libro tiene un final. El libro tiene un texto final que nos muestra la esperanza que Dios tiene para su pueblo y para su iglesia. ¿Cuántos dicen amén por eso? Esto quiere decir que lo que tú estás viviendo, lo que yo vivo, que posiblemente no se asemeja a nada a cierta iglesia de Asia Menor, de ser perseguido, pero lo que yo estoy viviendo tiene una fecha de expiración, y que si yo me mantengo fiel y usted se mantiene fiel, hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Que si usted y yo nos mantenemos fiel, hay esperanza. Y la esperanza tiene que ver con lo que Dios le está diciendo al pueblo en esta mañana. Apocalipsis no es un libro de juicio como nos acostumbramos a decir. Es de esperanza escatológica, y tiene que ver con esta escatología porque tiene que ver con el estudio del final de los tiempos, que es lo que nosotros pensamos. Juan presenta esa teología del fin, donde Dios mismo habita con su pueblo. Y esa es la esperanza. Dios está con su pueblo. Y Dios está para bendecirlo. Y desde una lectura pastoral, cuando leemos el texto bíblico, no se enfatiza en una ciudad. No es una utopía. Y una utopía es algo que nosotros pensamos, soñamos, y que no va a suceder. La ciudad que se muestra aquí no es una utopía, es una ciudad, es una realidad transformadora que comienza ya en la tierra con lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Lo que se ve en el texto, nosotros cantamos un cántico constantemente en la funeraria cuando se muere alguien, que dice: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas. Es decir, bienvenida daremos al Señor. Y hay que ver, dice: no habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo. Y cuando uno escucha ese cántico, se asemeja mucho a lo que dice el texto de Apocalipsis. Y cuando uno mira el contexto de donde se escribe el corito, el himno, es un contexto donde el mensaje era: Cristo viene, está a las puertas y viene pronto. ¿Cierto o falso? Cristo está a las puertas. Ese era el mensaje constantemente de la iglesia en los años 70, en los 50. Cristo viene pronto, está a las puertas. Y todo lo que se veía en el texto de Apocalipsis era que Cristo viene pronto, y eso es lo que está escrito en Apocalipsis. Sin embargo, no es lo que está escrito en Apocalipsis. No es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos del texto. Ahora, ¿qué dice el texto bíblico? Comienza el capítulo 21, verso 10.
diciendo de una ciudad que baja y desciende. Y esta ciudad no es una ciudad construida por humanos, sino que es un regalo divino de paz, de esperanza para el pueblo. Por eso digo que no podemos encajonarnos en los primeros versos, capítulos de Apocalipsis, porque tiene un final. Y en el final Dios le está diciendo a los fieles que hay una ciudad nueva que Él ha preparado para los fieles. Y esta ciudad no es que la iglesia va a subir al cielo, la ciudad va a descender. Y esto es una imagen hermosa de lo que Dios está prometiendo para ti y para mí. Cuando leemos el texto bíblico es una promesa, porque representa que en la iniciativa de Dios, si nos mantenemos fieles a su promesa, Dios va a traer paz, va a traer algo que nos va a traer esperanza en momentos difíciles de dificultad. Esta ciudad no es obra humana, no es una utopía social, es iniciativa de Dios. No subimos nosotros al cielo, Dios es quien desciende para habitar con nosotros. ¿Cuánto dicen amén por eso? Esta imagen del reino de Dios que comienza aquí y ahora, pero que tendrá plenitud en la eternidad, comienza aquí. Hay gente que está esperando a morir para disfrutar de la paz del Señor. Y yo tengo que decirte que la paz se disfruta y se comienza a disfrutar aquí en la tierra. En estos días alguien me mencionaba que este mundo es gobernado por Satanás. Y es que Satanás no tiene poder ninguno para poder gobernar. Quien gobierna es quien vence, y el vencedor se llama Jesucristo. Quien desciende es Cristo, y quien tiene poder para transformar la vida es Cristo. Por lo tanto, nosotros, los hijos de Dios, vivimos en paz porque vivimos con la presencia de Dios aquí en la tierra, porque Él desciende en la tierra. El reino de Dios se disfruta en la tierra. Jesús dice: busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Dónde? Ahora, no es cuando me muera. Yo disfruto ahora la vida. El verso 22 del capítulo 21 habla de la ausencia del templo en esa ciudad. Y dice, afirma que Dios y el Cordero son el templo. A mí me trajo el recuerdo de la pandemia. La pandemia a mí ese texto me trajo a mí la pandemia, porque en la pandemia no había templos, no existían los templos. Nadie podía venir al templo. Nadie podía venir al templo a adorar al Señor. Tuvimos que hacer malabares para poder conectarnos con la gente, para que la gente entendiera que la iglesia somos nosotros. Y que al fin y al cabo nosotros no podemos adorar la estructura del templo, porque al fin y al cabo cuando esa ciudad descienda, dice, no existirá el templo porque Dios es el templo. Y esto quiere decir, para que usted entienda lo importante que es esto, que es que nosotros tenemos que entender que donde quiera que usted y yo estemos ubicados, allí está la presencia del Señor. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted pise. Por eso para mí se me hace difícil. Yo sé que nuestra tradición nos ha llevado, no, porque este es el lugar, el altar del Señor, y solamente el pastor puede pasar. Y a veces nos enmarcamos en las tradiciones de que esto es el templo. Pero cuando estamos fuera del templo, hacemos y deshacemos. Y sin embargo, lo que Dios está diciendo al pueblo es que no se enmarquen en el templo. ¿Sabes por qué? Porque los templos los destruían. Metían a los cristianos debajo del altar, los mataban. Era un proceso bien doloroso. Sin embargo, en esta ciudad no hay templo. ¿Por qué? Porque Dios está en todos lados. Eso soy yo. No me cree a mí si no quiere, pero eso soy yo. Quien se inventó esta estructura es el mismo ser humano. Cuando el pueblo empezó a crear estructura, la creó pensando que era lo que Dios quería para el pueblo. Dios envió a los discípulos
Y no les dijo, vayan y hagan una iglesia. No les dijo, vayan y hagan una iglesia y creen en una estructura litúrgica, creen en tantas cosas. Eso lo crearon los mismos discípulos. Porque lo que Jesús les dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos. Y esa es la función de la iglesia principal. La función principal de la iglesia es la educación cristiana. Es el estudio de la palabra, porque es el estudio que transforma la vida del ser humano. Ayer yo estaba en un retiro de pastores y el psicólogo que estaba hablando decía, ¿cómo la palabra a ti te ha transformado? Y yo alcé la mano. A mí no me gusta hablar mucho, por eso es que yo levanté. Y levanté la mano y comencé a explicar que en mi proceso de mi llamado no se dio en un culto de adoración. Mi proceso de transformación de carácter, de proceso, no fue un culto de adoración donde yo pasé llorando, Señor, cámbiame. No, fue en la lectura de la Biblia. Y él me pregunta, ¿y cuál es tu texto favorito? Y yo, Romanos 12. ¿Y por qué Romanos 12? Porque Romanos 12 me invita a transformar mi mente. Y si yo transformo mi manera de pensar, mi manera de vivir será distinta. Pero la manera de que Dios transforme mi mente se fundamenta en cómo yo estudie el texto bíblico. Porque cuando leo la palabra me doy cuenta de cuán charlatán yo soy. Y cuántas cosas yo hago incorrectas que Dios tiene que trabajar conmigo. Cuando leo el texto, Dios me apela y me dice, te amo, pero tienes que dejar de hacer estas cosas. Tienes que permitir que mi Espíritu Santo habite en ti y que comience a incomodarte y que tú tomes decisiones de bien o de mal. Pero tienes que tomar la correcta. Siempre haz el bien. Y es el momento donde entiendo que, caramba, pero a mí no me llamó dentro del templo. Jesús nos llamó a los discípulos dentro del templo. Los llamó fuera del templo. Nosotros hemos creado la estructura. Y yo no estoy diciendo que dejemos de ir a la iglesia. Es el lugar donde congregamos, donde escuchamos palabras del Señor, donde adoramos. Pero el lugar de servir y adorar a Dios es fuera del templo. Porque lo más fácil es venir a cantar aquí y cantar y levantar las manos. Pero ¿qué cuando salimos de la puerta del templo? Cuando salimos de la puerta del templo es el momento perfecto para entender que Dios está en todos los lugares. Y que mi actitud, mi forma de vivir, mi forma de actuar, de hablar, es pensando en que Dios habita donde quiera que yo vaya. Mi mamá siempre me dice, Dios te está viendo. Ella sabe por qué me lo dice, porque yo soy medio sinvergüenza todavía. Si alguien conoce todos mis pecados es mi mamá. Las mamás todos lo saben. Yo creo que después de Dios están las madres. Le da un don especial. Y sí, y Dios está en todos lados, mi amado. En esta ciudad no hay templo. Y es importante que lo entendamos así. Nosotros no adoramos el edificio, adoramos al Dios que habita entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y eso comienza ahora. Dios está contigo en tu casa. Dios está contigo en tu dolor. Dios está contigo en tu celebración. En todo momento Dios está. Amén, amén y amén. En los versos 23 y 24, aunque no leímos, dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina. Y esto es importante porque Dios mismo es la fuente de luz. En aquel momento de tanta oscuridad, tiniebla y de persecución, Dios le está diciendo, no habrá más tinieblas ni físicas ni espirituales. El mundo está lleno de oscuridad, pero Dios promete una ciudad donde la gloria de su presencia lo ilumina todo. Esto es importante, mi amado, porque nosotros, como creyentes, hijos e hijas de Dios, no vivimos en un mundo de oscuridad. En la oscuridad vive el que actúa conforme a sus deseos carnales. Pero la iglesia que ha decidido seguir a Cristo, nosotros vivimos en la luz de este mundo. Y yo no puedo decir porque yo soy la luz del mundo. No, yo porto esa luz. Porque usted y yo somos portadores de esa luz.
Usted y yo tenemos la luz porque la luz es Cristo. Y si Cristo está en usted y está en mí, nosotros donde quiera que vayamos tenemos que hablar como portadores de luz. Tenemos que actuar como portadores de luz. Tenemos que vivir como portadores de esa luz. Cada vez que actuemos conforme a lo que somos, hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta gente era perseguida, torturada. Si desean seguir a Cristo, la única manera era rendirse ante el emperador. Pero la promesa era hermosa, de un lugar lleno de luz y esperanza, que era la promesa de esperanza para el pueblo. Y cuando leemos entonces en el capítulo 22, hay unos simbolismos hermosos. Y cuando uno va a Génesis, en el simbolismo del pecado, donde deciden pecar y comer de fruto, en ese simbolismo, dice el texto que el ser humano fue arrancado del árbol de ¿dónde? De la vida, por su desobediencia. La desobediencia, el querer tener poder, llevó al ser humano a ser destituido del árbol de la vida. En Apocalipsis, capítulo 22, cerrando ya el libro de Apocalipsis, que no es el último libro que se escribe, y esto es importante que lo entendamos, pero Apocalipsis no es el último libro que se escribe. El último libro que se escribe es Segunda de Pedro. Pero en este contexto histórico, ya cerrando el libro de Apocalipsis, está diciendo que en este árbol, dice, y me mostró Dios un río limpio de agua de vida. Mira qué importante es esto. En el simbolismo de Juan, y me mostró un río limpio de agua, ¿de qué? De vida. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. Y las hojas eran para sanidad de las naciones. Miren lo importante de esto. Ahora Dios en Apocalipsis está diciendo a los fieles, ahora yo los voy a añadir al árbol de la vida. La desobediencia llevó al ser humano a ser destituido, pero no fue porque Dios quiso. Es que el ser humano es así, somos así, cabezones, rucas. Somos cabezones. Y a veces queremos hacer lo que queremos hacer, pero Dios está ahí siempre amándonos y perdonándonos. Y ahora nos dice, en esta ciudad, en esta visión, hay un río, y este río es para sanidad de las naciones, pero en este árbol ahora no serán destituidos, ahora serán añadidos al árbol de la vida. Y esto es importante, iglesia, porque usted y yo no podemos vivir con ese desenfreno y esa vida de pecado. Tenemos que vivir como lo que somos llamados hijos de Dios. Y Dios envió a su único hijo para morir por este mundo, para que tu vida y mi vida sea perdonada, sean sanada, sea restaurada, transformada y sean llenas de la presencia del Señor. Y es por medio de Cristo que nosotros somos incluidos a ese árbol de la vida. Aquí vemos en esta imagen de restauración y plenitud que el río representa el fluir del Espíritu. El árbol era referencia del Edén, ahora restaurado. La sanidad es para todas las naciones, no solo para unos pocos, es para todas las naciones. En un mundo roto, iglesia, Dios ofrece sanidad integral, espiritual, emocional, comunitaria. Iglesia, somos llamados a ser parte de esa sanidad aquí en la tierra. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Ya voy terminando. No quiero hablar más de 3 horas. Versos 3 y 5 del capítulo 22. Y entonces verán su rostro. Esa es la máxima esperanza para la iglesia, ver Dios cara a cara. Hay un cántico hermoso de Marco Vidal que dice: solo déjame mirarte. En tu mirada
y que pase mucho tiempo. Ya ustedes lo saben. Están murmurando ahí, pues ya saben. Así canta mi hijo en inglés, igualito que usted ahora mismo. Y esta visión, quiero que me escuche bien, elimina toda maldición. Esta visión elimina toda maldición en tu vida, en la vida del pueblo. ¿Sabes por qué? Porque nadie que no tenga un corazón limpio y puro puede ver a Dios cara a cara. Y la promesa en Apocalipsis es que serán incluidos al árbol de la vida y podrán ver su rostro. Mientras usted siga pensando en musaraña, en que este juicio, el castigo y que esto que está pasando porque Dios nos está castigando. Hace poco una pastora decía: hey, tanta lluvia que aquí se inundó. Yo dije: estamos llenos de pecado aquí. La gente pensando en un Dios ogro que está castigando. En el libro nos está diciendo: yo los voy a restaurar, los voy a bendecir y me podrán ver cara a cara. Y nosotros tenemos que ver la promesa más hermosa de todas, que es ver a Dios cara a cara. Mientras en el Antiguo Testamento solo el ser humano solamente podía el sumo sacerdote entrar a la presencia de Dios, al altar. Cuando Cristo viene, rasga el velo y dice que todos tenemos acceso a la presencia del Señor. Ahora, ante una sociedad donde el emperador le exigía adoración, Dios le dice: a los fieles yo los voy a añadir al árbol de la vida y podrán ver su rostro. Y esto es hermoso, mi amado, porque ese es el amor del Señor, es la gracia del Señor. Así es la gracia del Señor. Y quiero cerrar el texto con una comparación del contexto original con mi contexto de hoy, el siglo XXI. En el contexto original, y con esto termino, la iglesia estaba perseguida por el imperio y muchos creyentes eran torturados, asesinados y a veces exiliados de la fe por culpa de lo que vivían. La iglesia de hoy no enfrenta persecución física, pero sí vivimos con presión cultural, confusión moral, ansiedad social, polarización y decadencia espiritual. Muchos cristianos hoy día sienten que la fe está siendo marginada. Y esto ocurre por tanto mensaje que se habla y escuchamos en las redes sociales. Tanto que el mundo vive tan acelerado y tanto que escuchamos. Yo soy celoso con lo que yo hago y con lo que yo digo. Yo no estoy aquí diciendo algo no, porque yo sentí una revelación de lo alto. No, yo tengo que estudiar para hablarle a ustedes. Yo soy celoso con lo que yo estoy hablando de ustedes. Para que usted me venga a escuchar después a Yesenia Ten, que es una pastora en Santo Domingo, que lo que dice es totalmente falso y lo que habla son herejías constantemente. Si usted quiere escuchar a ella, escúchela, para que usted escuche a Guillermo Maldonado, para que escuche. Son gente que lo que habla y lo que promueven constantemente es totalmente contradictorio. Ese Guillermo Maldonado, y lo digo sin ningún tipo de problema, digo hace 2 años que Cristo venía el 2024 y estamos en el 2025. Una iglesia en Guatemala llena de personas allí creyéndole a alguien que lo que hace es engañar para enriquecerse él. Y entonces uno que se prepara para que yo lo que estoy trayendo aquí es una palabra para que usted salga de aquí lleno de esperanza. No para que usted salga de aquí lleno de miedo. Para que usted entienda que usted es una hija, un hijo de Dios. Para que usted entienda que en Cristo hay esperanza, mi amado. Y que usted salga de aquí lleno de esa esperanza y diciendo: gracias a Dios, porque a pesar de que este mundo esté como esté, yo creo en tu promesa y te veré cara a cara. ¿Cuánto dicen amén por eso?
Así que debe escuchar cuanto mensaje usted escuche por ahí de pastores y gente que se promueve constantemente con falsas enseñanzas. En aquel tiempo Juan escribe desde la isla de Patmos en un exilio por causa del evangelio. Desde allí recibe la revelación para fortalecer a la iglesia sufriente. Para que usted entienda, hoy en día muchos creyentes se sienten exiliados espiritualmente, desplazados por sus valores y han abandonado en muchas ocasiones la fe, o sin lugar a duda una cultura que idolatra el éxito y el individualismo. En la iglesia, cuando primero un pastor me pregunta, mira, ¿y cómo está la iglesia? ¿Me va bien? ¿Cuántos miembros tiene? Porque ahí está el éxito, en los números. Y no en cuántas familias tú estás restaurando, Dios está restaurando. No en cuánta la gente es transformada teológicamente. No, eso no es éxito. Éxito es cuánta gente está llena, en cuánta membresía tú tienes, en cuántas. No es como, por ejemplo, yo me siento bendecido con el liderazgo de esta iglesia. Si yo me puedo morir mañana, Dios me cuide, porque mi hija me prometió que me va a cuidar y me va a poner los pampers y me va a cambiar los pampers. Eso me dijo ella. Yo pregunté en casa, ¿quién de ustedes dos me va a cuidar cuando yo envejezca? Karina, yo papi, yo te voy a cuidar. Y yo, gracias, mi amor. Esa es la nena de papá. Pero algo, ya se me olvidó que estaba diciendo. Hablo de mi hija, se me olvidó que estoy diciendo. Nosotros tenemos que entender que los valores del éxito no son la cantidad de personas, no los números. Nosotros tenemos que entender que Dios transforma la vida, la familia. Eso es éxito. Hablaba del liderato de la iglesia, que yo me siento bendecido por el liderato de la iglesia. Yo no puedo morir mañana, me siento feliz. ¿Por qué? Porque tenemos reuniones y podemos diferir, pero nos amamos. No hay discusión. Si el pastor no está, la iglesia sigue corriendo como si nada. ¿Por qué? Porque cada líder sabe su función. Eso para mí es éxito. Eso para mí es bendición. Más no sería que yo diga, yo no me puedo ir de vacaciones, no me puedo ir de la iglesia, porque si yo me voy, se va a hacer la iglesia. Eso no es éxito. Eso es idolatría a la imagen pastoral. Y yo estoy totalmente en contra de eso. Y que si usted está aquí por mí, usted está equivocado, mi amado. Número uno, que soy feísimo. Número dos, estoy casado. Y número tres, yo soy imperfecto. Hoy les puedo ayudar en algo y mañana puede ser que les falle. Mañana puede ser que se me olvide algo y le falle. Y usted va a decir, ay, mi pastor, cuánto lo extraño, se olvidó de mí. Y ahí le fallé y ahí ya yo soy malo. Porque así es la vida pastoral. Usted no puede estar aquí en la iglesia por mí, nunca venga por el pastor, venga porque aquí hay una cruz y a ese Dios que se entregó en su Hijo, ese es el que adoramos y a ese es quien servimos y a ese es quien seguimos en el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen amén por eso? Ya estoy sudando y hace frío, ¿cómo usted puede creer eso? Hace falta café. Los cristianos en aquel tiempo esperaban el regreso de Cristo y la restauración del reino mientras vivían en medio de opresión y tribulación en aquel tiempo. Hoy en día muchos cristianos anhelan justicia, sanidad y paz en medio de guerra. Mira lo que está ocurriendo en Gaza. Enfermedades, violencia, corrupción, desastres. El anhelo por una vida mejor está más vivo que nunca. Y lo que se espera es que empeore, porque mira lo que está ocurriendo, las finanzas. ¿A cuánto le da lo que usted cobra para hacer compra, para la luz? ¿A cuánto le da eso? No, el dinero no da a la gente. Porque vivimos tiempos difíciles. En el contexto original el templo había sido destruido. Estamos hablando del año 70 después de Cristo. Y muchos creían que sin templo no había acceso a Dios. Hoy en día, aunque la gente piensa todavía que sin templo no está Dios, hay muchos que creemos que sí, Dios está donde quiera que vayamos. La pandemia nos enseñó que no hace falta un lugar para adorar a Dios. Podemos adorarle donde quiera que vayamos, porque donde quiera que vayamos, allí está la presencia del Señor. Amén. Por último, que el mensaje era de esperanza de una nueva Jerusalén, que es lo que está dando aquí el texto bíblico, de esa ciudad que baja.
Que es una ciudad que va restaurada por Dios, donde ya no hay dolor ni muerte. En nuestro contexto, en medio de una generación cansada, herida y dividida, Dios te sigue mostrando y me sigue mostrando esa ciudad eterna como símbolo de una esperanza viva, de una esperanza personal y de una esperanza comunitaria. El simbolismo de esta ciudad bajando siempre tiene que ser esperanza para ti y para mí. Cuando lea el texto bíblico, recuerde que Dios desciende. Y desciende para estar contigo y conmigo. Que en tu dolor Dios va a descender. Y ya está para bendecirte, abrazarte. Que en el momento más duro de tu comunidad, de tu familia, en el momento más difícil, Dios desciende y está. Y que está para abrazarte y para que Él sea siempre tu esperanza. Nuestra esperanza debe estar siempre puesta en ese Señor.